del presupuesto, sobre qué es el presupuesto, porque hay que hacer siempre pedagogía a los ciudadanos sobre cómo se compone el presupuesto y cuál es el objetivo del mismo. Pero en la realidad el presupuesto básicamente es una figura derivada de la monarquía, donde el gobierno tiene todo el poder, la iniciativa presupuestal, cualquier enmienda que se haga tiene que tener aprobación del gobierno e inclusive, es algo que ha sucedido en muchas ocasiones, si no el Consejo por algún motivo no aprobara el presupuesto, termina el que siendo aprobado por una disposición legal el presupuesto que se presenta originalmente. Es decir, si no hay enmiendas o no pasan, lo que sea, termina entonces una, llamémoslo así, lo que se conoce como una dictadura fiscal. Lo que el gobierno impone al principio es, lo que propone al principio es lo que termina imponiéndose. Es muy importante conocerlo porque evidentemente un consejo pues, podría tener toda la diferencia de criterios, de visiones, de prioridades, pero es el gobierno el que estructura el proyecto y el que termina imponiendo las condiciones del mismo. Es una derivación de un estilo monárquico que, digamos, de alguna manera es parte de la democracia que hay que aceptar. Y es un cheque en blanco para el gobierno. Yo siempre lo he dicho, el voto de confianza más grande que existe en un gobierno es el del presupuesto, porque uno no puede decir yo le apruebo el renglón 5 y el 8 no, y el 19 sí y el 21 no. Es un paquete completo, al que entre otras se le entregan facultades para hacer una cantidad de traslados internos, y eso es muy importante conocerlo, porque muchas veces se llegan pues a unos eufemismos de decir es que usted no quiere que los niños de Medellín coman o va a hacer que los más pobres de Medellín no tengan acceso a la salud porque votan contra el presupuesto. Pues no es así, presupuesto habrá, pero cómo se gasta es, reitero, y cómo se dispone, cómo se gasta, cómo se hacen traslados, cuáles son las prioridades, son definidas por el gobierno de turno. Y pues no hablo solo de pasa en el gobierno nacional, en el gobierno departamental, en cualquier gobierno local. Esto es muy importante decirlo porque ese cheque en blanco es confío o no en cómo se disponen los recursos, confío o no en cómo se contrata, porque este gobierno, y ustedes lo han visto en reiteradas ocasiones, ha hecho una cantidad de malas contrataciones. Muchos de los recursos se van y 2 de cada 3 pesos se van a contratos interadministrativos, que entre otras ya empieza a reducir el verdadero presupuesto, y es que la plata se va a una entidad descentralizada que con la administración y su burocracia se la gasta posteriormente. Hay mucho que va, lamentablemente, y en este gobierno se ha demostrado con creces que va a contratistas que no son idóneos, entonces eso termina por muchas cosas, porque puede haber sobornos, coimas escondidas, porque se ejecutan mal los contratos, a una gran cantidad de adiciones presupuestales. El año pasado, lo hemos dicho constantemente, hubo 517.000 millones de pesos solo en adiciones presupuestales. Eso es mal manejo del presupuesto. Entonces, ese cheque en blanco que se entrega al gobierno, que a muchos, evidentemente a muchos concejales no les gusta controlarlos, pues prefieren hacerse los locos, taparse los ojos y decir yo voto lo que me pongan, pues a muchos tenemos una visión crítica al respecto. ¿Qué es? Hombre, yo puedo estar de acuerdo en muchos de los propósitos, y si me dicen uno a uno, no, muy importante la plata pues para el BRT, muy importante para el subsidio al transporte en Medellín, y muy importante recursos para A, B, C, digan, pues, los proyectos como tal a veces es muy difícil discutirlos, pero la pregunta es si esas sí son las prioridades que tiene Medellín en este momento. Yo creo que eso es un punto importante sobre este superávit presupuestal. Lo que nos mostraron hoy, que puede tener evidentemente relevancia y para cada uno de los secretarios será lo más importante, sí es relevante para los ciudadanos de Medellín. Sí es lo que hoy los ciudadanos de Medellín están esperando en un momento crítico donde ya lo hemos visto, hay ola invernal, hay moradores poniendo con problemas y evidentemente quejándose de esos problemas ante todos los ciudadanos que están diciendo tenemos estas dificultades, personas que necesitan reasentamientos, hay problemáticas de vivienda grandísimas. Sí es esta la prioridad de lo que nos mostraron hoy o deberíamos estar invirtiendo como ciudad en esas problemáticas
coyunturales, más agresivas, más profundas, y creo que esa es una buena pregunta que se debería hacer y que uno le pediría al gobierno, hombre, si ustedes pueden reflexionar sobre si lo que están poniendo ahí son las prioridades que la ciudad tiene en este momento. Y es más, es paradójico, porque a la vez estamos discutiendo unos proyectos de vigencias futuras y no veo un centavo para los que están pidiendo vigencias futuras. Uno diría, hombre, si hay una urgencia inminente, y ayer pues veíamos el discurso en infraestructura educativa, deportiva, social, etcétera, ni un solo centavito de superávit presupuestal para eso. Entonces, ¿cuál es el discurso de prioridad, de urgencia? Es que hay que hacerlo ya. Pues para antier, para hace 2 años había que hacerlo. ¿Dónde está en el superávit presupuestal un pesito pues para la infraestructura educativa de Medellín? O para la infraestructura de salud, de Metrosalud, pues que casi nos lloran ayer, aquí, y no hay un peso. Eso es muy diciente, porque entonces cada proyecto se mira individual. No, es que necesitamos los recursos para el BRT. Sí, pero no estábamos hablando pues de que se están cayendo los colegios de Medellín desde hace rato y aquí pelean y se ponen bravos y todos los ponentes y los secretarios porque ¿cómo no le vamos a dar plata a los niños de Medellín en la infraestructura educativa? Ahí tienen 50.000 millones de pesos y no veo un solo centavo para los niños de Medellín. Eso es muy diciente, como un discurso es tan contradictorio de un día para otro. Es que esto pues no es que hace 3 meses nos dijeron, no, ayer era urgente y se ponen bravos, pero aquí hoy, no, pues ¿dónde están los niños de Medellín? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la infraestructura deportiva que con tanta urgencia estaban solicitando recursos para ello? Hay 50.000 millones de pesos y no 52.000 y no se vio un solo centavo para ello. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de la ciudad? ¿Cuáles son las verdaderas prioridades de la ciudad? Y eso se define en el presupuesto de una ciudad. Los montos son definidos, no vamos a decir aleatoriamente, pero tienen mucho de condiciones macroeconómicas, de condiciones puntuales de cada una de las ciudades, porque cada municipio tiene unas condiciones diferentes. Es decir, son una cantidad de condiciones que definen esos ingresos, pero los gastos especialmente sí son los que el gobierno define como sus prioridades. Entonces, muy importante que Medellín conozca cuáles son las prioridades del gobierno local cuando tiene 50.000 millones de pesos más para invertir este año, para los que está pidiendo aprobación de este consejo, y que Medellín compare sus necesidades con las necesidades que el gobierno local está hoy disponiendo acá, que es, desde mi punto de vista, evidentemente van en contravía del propio discurso de la administración sobre urgencias y el propio discurso de la ciudad sobre las necesidades inminentes que tenemos en materia especialmente ambiental. Pero súmele a eso los temas educativos, de infraestructura, etcétera, que ayer muy bien nos explicaron de las necesidades detalladas de muchas instituciones educativas, de salud, deportivas de la ciudad. Hay un tema llamativo y es el gran superávit presupuestal no pasa por el Consejo. Aquí hay un superávit presupuestal de ley, pero el gran superávit presupuestal, y ya lo vimos ayer también en el debate, es una cantidad de ingresos adicionales que recibe la administración por el buen pago, por el buen manejo de los ciudadanos, porque pagan cumplidamente, porque hay recuperación de carteras, etc. Y ha habido 1.65 billones de pesos adicionales en 3 años, entre el presupuesto que este Consejo ha aprobado cada año versus el real. Insisto, estos son datos de la propia Secretaría de Hacienda. 1.65 billones de pesos, más. Ese es el verdadero superávit presupuestal. Yo estaba esperando tener 100 pesos, o en este caso, los 3 presupuestos sumados de los últimos 3 años, los sumados originalmente, 5.65, 6.1, 6.29 billones de pesos. Eso pues a grandes rasgos da unos 18 billones de pesos. Ya estamos viendo que son 19.650.000 millones. O sea, 18 billones son los presupuestos que ha forado este Consejo. Y los superávits que no estamos aprobándolos acá son de 19.65 billones. Eso es lo que realmente ha sido el presupuesto de Medellín. Y hemos dicho,
y lo pedimos en detalle, cómo ha sido entonces invertido eso adicional, porque los indicadores sociales, ambientales, de infraestructura, educativos, no están acorde con lo que la ciudad está esperando de esa inversión. ¿Por qué? Y vuelvo al punto, porque se está gastando mal. Se gasta en contratistas no idóneos, en adiciones presupuestales, en contratos interadministrativos mal utilizados, y uno, y otro, y otro, y otro, es el constante de esta administración. Una denuncia constante de mala administración, de desgreño y de corrupción. Y a eso es lo que hoy nos vemos abocados, a votar si confiamos en ese manejo, en esas prioridades o no. Y un último detalle que creo que vale la pena decir, y es llamativo que EPM no haya tenido superávit este año. Siempre dentro del superávit, siempre venía EPM. Entonces, por temas contables, EPM termina por allá, se hace un estimado, digamos 1.5 billones, 1.7 billones, y después EPM hace su PIG y después dice, ve, sobraron 200.000 más, trasládelos al municipio. En fin, eso ha solido suceder mucho en los años previos. Yo no podría decirlo pues 100%, pero casi todos los años, vamos a ponerlo así, casi todos los años sucedía que había un superávit presupuestal de Medellín de cuenta de más utilidades de EPM. Eso es muy diciente, porque lo habíamos dicho desde antes. Como EPM había tenido unas utilidades contables, no reales, contables, que iban a dificultar su normal funcionamiento. Y aquí ya empezamos a ver ese efecto. EPM siempre tenía, ya 30 segundos, siempre tenía muchos más recursos. Más bien, el municipio de Medellín recibía muchos más recursos de EPM por cuenta de esos cambios que había en la contabilidad que, reitero, hoy no se ven reflejados. Antes se veían muchos más recursos, había 200, 150.000, 200.000 millones de pesos más en estos superávit. Hoy estamos hablando básicamente de superávits porcentuales, que se cogió una platica que sobraba, 21.000 millones del Sistema General de Participaciones, pues como sumándolo ahí. Es un llamado, una alerta muy grande de lo que está pasando en EPM, de cómo una forma histórica no se está cumpliendo hoy. Entonces eso es el llamado hoy. Estas son las prioridades de Medellín, por un lado, eso es lo que quiere Medellín. Queremos darle una carta, un voto de confianza al desgreño de este gobierno, de la corrupción de este gobierno. Queremos ver o queremos entender las diferencias entre el discurso de ayer de vivencias futuras, de urgencias importantísimas de la ciudad, con deudas históricas, con las comunidades, versus el de hoy donde no vemos un solo centavo. Más fácil cae un mentiroso que un cojo, ha sido siempre una frase. Aquí hoy vemos en detalle cómo este gobierno se contradice constantemente. Gracias, presidente.